Queremos agradecer a nuestro público televidente por la gentileza de permitirnos estar con ustedes a través de los diferentes medios, las redes sociales, la pantalla chica, con su programa Portafolio Económico, el cual es un espacio donde podemos y compartiremos con ustedes todas las incidencias económicas de la semana, asuntos impositivos y todos los temas relacionados con la economía nacional e internacional. Así que esperamos que nos sigan por todas las redes sociales. Buenas tardes, querida Ginette. Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes y para mantener informado a todo el público que nos sigue, y esperamos que llenar todas sus expectativas con todas las informaciones que sean de su interés. En esta semana ha habido muchos movimientos, muchas actividades de interés económico, el cual vamos a ir a analizarlo ya con nuestro espacio Las Económicas. Bien, regresamos con Portafolio Económico y aquí hacemos un recorrido de los temas de interés que han copado la prensa nacional en materia de la economía. En esta semana, Claro realizó un evento novedoso con una serie de talleres, de conferencias, abordando todo lo que tiene que ver con la tecnología. Este evento ha satisfecho el público que ha acudido, porque la verdad que esta empresa presentó todo lo que sería el futuro inmediato en materia de tecnología, y anunció también una inversión de $1.000 millones, lo cual refleja un panorama importante para la inversión extranjera sobre todo, y esto de alguna manera responde todos estos anuncios que el gobierno a través de sus entidades como el Banco Central en materia de lo que es el crecimiento económico y mantener los índices. Y lo cierto es que hay que reconocer que nuestro país, a través de ese equipo económico que está en el Banco Central, ha manejado de manera brillante todo lo que es el comportamiento de la macroeconomía, y eso genera un panorama de tranquilidad para la inversión, cosa que debemos aplaudir independientemente de los sectores que tienen posiciones que son diríamos, contraria a esta posición. Así que estos son de los temas importantes que han transcurrido en la semana, los cuales lo estaremos analizando con más profundidad. Nos vamos al siguiente espacio y regresamos con Portafolio Económico. Seguimos con Portafolio Económico, agradeciendo el apoyo de la firma de consultoría y auditoría SPA Consultores, 15 años de experiencia atendiendo los temas de impuestos, los temas de auditoría y de contabilidad. Así, cualquier necesidad pueden consultar a la página web y los correos de la firma SPA Consultores, info@spaconsultores.com.do. Más adelante vamos a analizar un tema de interés que ha estado circulando en la prensa nacional, así que
En breves momentos estamos con ustedes. Nuestra teleaudiencia pues va a estar en línea con nosotros, Ginette, para que comentemos un tema que definitivamente preocupa a toda la población, que es el tema de los fondos que reposan en la tesorería de la Seguridad Social. ¿Cómo ve ese tema? ¿Qué crees que está pasando con ese dinerito que la gente pues le caería bien, ¿verdad que sí? Sí, hay muchas personas que no tenían conocimiento de esos fondos y creo que esta es una oportunidad para que puedan saber y puedan conocer los pasos a seguir para poder conseguir los fondos de sus familiares que ya han fallecido. Es una buena oportunidad que ha dado el Consejo Nacional de la Seguridad Social para esto. Fíjate, realmente el procedimiento para obtener una devolución de un fondo no es tan sencillo, porque lo primero que hay que acudir es hacer una declaración sucesoral del fenecido. Por eso el Consejo de la Seguridad Social ha ordenado en su resolución de esta semana que los órganos, como en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, pues flexibilice el procedimiento para que pueda ser posible el retiro. Además, también está instando a la Tesorería de la Seguridad Social que adiciones unos formularios para que permita colocar los beneficiarios, los familiares o personas que en este caso el interesado pueda incluir para que posteriormente ante cualquier evento pueda entonces reclamarlo. Sí, es una buena iniciativa que se le den facilidades a los familiares, ya que es un proceso un poquito burocrático. Recordar que la propia ley da un plazo de 7 años y quedan 3 años todavía para que las personas que tienen algún fondo pendiente de retirar pues puedan hacerlo. O sea, creo que es una medida justa, una medida que se ha tomado a tiempo, porque lo cierto es que un fondo tan importante como el que está pendiente de devolver, teniendo necesidades puntuales esos familiares, pues yo creo que es un gran aporte. Claro que sí. Los familiares lo agradecerán. Nosotros en nuestra experiencia en materia de lo que es este reclamo o ¿verdad? La exigencia de este derecho, lo cierto es que ha sido un proceso muy burocrático y personas a veces que no tienen recursos para mantenerse buscando documentaciones y siguiendo el procedimiento, pues se le vuelve muy complicado. O sea que yo creo que es al lugar. Así que pues vamos al siguiente espacio y venimos con un experto en materia de impuestos, un hombre que tiene una vida dilatada en materia del manejo de los impuestos, y él es el licenciado Franklin Fernández, presidente del Consejo Nacional de Consultores Impositivos CONACYT, con el cual vamos a tratar temas de interés en materia de los impuestos. Agradecemos que sigan en sintonía con nosotros y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente foro. Hoy tenemos un invitado importante porque vamos a tratar temas que tienen que ver con la preocupación general del pueblo, que son los impuestos. Agradecer la presencia del licenciado Franklin Fernández.
presidente del Consejo Nacional de Consultores Impositivos, socio de una importante firma de consultoría de impuestos. Bienvenido, Franklin, y gracias por esta presencia tuya para compartir con los amigos televidentes. Gracias a ustedes por la invitación y esperando que podamos esclarecer todos los puntos que es una inquietud para la sociedad dominicana, para todos los contribuyentes, que hay una cantidad de temas que hay mucha confusión en la sociedad misma. Franklin, el CONACI, Consejo Nacional de Consultores Impositivos, ¿de qué se trata esta institución? ¿Cuál es su rol? Para que ¿verdad?, nuestro público, nuestra gente pueda conocerla. El Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACI, es un gremio que aglutina a una serie de profesionales de diferentes áreas, contadores, administradores, financistas, que se dediquen al área de consultoría y asesoría fiscal. ¿Cuál es el objetivo? El objeto de este gremio es mantener actualizado mediante cursos, actualizaciones, foros, en todo lo que son temas impositivos y tributarios. Ustedes saben que la parte impositiva es muy dinámica, así como va en la economía, en desarrollo, se dinamiza igual la parte impositiva. Por eso ustedes ven que constantemente hay una reforma, una modificación, tanto de la ley como de manera administrativa. Entonces, el CONACI viene a ser el ente que aglutina un conjunto de profesionales a nivel nacional que va a ayudar a que los profesionales de esta área estén actualizados en lo que es la materia impositiva y va a ayudar también a la sociedad misma, a los contribuyentes, a orientar a esos profesionales que son los consultores de estos contribuyentes para que le den la orientación como establece la ley y las disposiciones legales. Franklin, la Dirección de Impuestos Internos no ve al CONACI como una amenaza. ¿Cuál es la relación que hay con la DGI y esta institución? Bueno, nosotros cursamos una visita al director general de Impuestos Internos hace ya 2 o 3 meses. Nos recibió, tuvimos alrededor de hora y media conversando en todos estos temas. Inclusive él nos expresó el gran respeto que tiene sobre esta institución porque hemos tratado de que todos los profesionales que son miembros de este gremio ejerzan la buena práctica de lo que es la asesoría fiscal. Inclusive le planteamos establecer un banco de consultores impositivos, que Impuesto Interno sea quien regule. También ofrecimos, porque tú sabes que el CONACI tiene una cantera de profesionales que son profesores de universidades, para nosotros plantearle ser instructores, ayudarlo en lo que es la formación, sea la sociedad o al público contribuyente, el cual pueda contar con el CONACI. Él lo vio con muy buenos ojos. Inclusive ellos también nos han dado entrenamiento en cuanto a las nuevas disposiciones. Ha habido una relación muy estrecha con la Dirección de Impuestos Internos. Lo que sucede es que ustedes saben que en todo gremio, en toda sociedad existen profesionales que cometen algunos errores y quizás por eso se ve de que la dirección está atacando a estos gremios y no es así. Eso quería preguntarte. Hemos visto dentro de la política de la Dirección General de Impuestos Internos, en todo su plan de combatir la evasión, que de alguna manera pues ha incluido asesores, contadores en temas que tienen que ver con su campaña de prevención de la evasión y han habido algunas reacciones. ¿Cómo ve el CONACI esa posición de la administración tributaria con respecto a ese esfuerzo, que de hecho es un esfuerzo legítimo porque ese es su rol, o sea, orientar, trabajar en la cultura tributaria y evidentemente como involucra al profesional que está de cara al ejercicio de la consultoría? Entonces ahí me gustaría escuchar cuál es la posición del CONACI. Tú sabes que la dirección o el director actual son gestiones en las cuales establecen planes y políticas a ejecutar. Y ellos dentro de su política de acción han estado estableciendo para disminuir lo que es la evasión fiscal, de que asesores están involucrados en temas de defraudación, pero inclusive ellos han
sometido, han establecido las acciones legales sobre esas personas. ¿Qué sucede? El CONACYT, nosotros hemos establecido como política que la manera de poder coayudar a esto, a que quitar esa matiz de que los asesores son los que inducen al fraude, es cómo, estableciendo cursos, actualizándonos. Ahora mismo terminamos un diplomado que participaron 50 profesionales, duramos casi 4 meses, 150 horas de clase con los mejores profesionales del área. ¿Para qué? Actualizar a estos profesionales y poder que esto apliquen o haga una mejor práctica de lo que es la contabilidad. Un gran aporte. Franklin, yo leí en el periódico en estos días que el CONACYT opinaba que la tasa de impuesto en el proyecto de ley de sincerización patrimonial era muy elevada. ¿Cuál más o menos es el criterio que tiene el CONACYT? ¿Sigue entendiendo eso? ¿Y cuál sería la recomendación que estaría haciéndole a los sectores? Porque de hecho yo no veo los sectores empresariales discutiendo la ley, opinando la ley. No sé si ustedes como órgano, pues alguna organización empresarial se ha acercado para opinar o pedirle una consultoría con respecto a por dónde debería de ser el camino más saludable, porque de hecho tú sabes que nosotros hemos estado propugnando que para la debida aplicación de una ley de prevención del lavado de activos, un proyecto de sincerización patrimonial es obligatorio. Entonces me gustaría escuchar qué está pensando el CONACYT y con respecto a todo este tema. Precisamente la semana pasada hicimos un gran panel donde participaron miembros del CONACYT para discutir el tema de la ley, del anteproyecto de ley de transparentación patrimonial y revalorización. Y dentro de los puntos que estuvimos observando, la observación es que el mismo proyecto establece en sus considerandos como una manera de que la ley 155-17 sea implementada de manera eficiente, habría que aplicar una amnistía. Igual establece, que no sé si usted sabe que la 155 ahora establece lo que es como delito precedente, el delito tributario. Así es. Entonces, existen las condiciones necesarias para que se someta una ley de amnistía, pero no al nivel que se implementó, que se sometió. Es muy limitada, porque ¿qué vamos a hacer con estos contribuyentes que tienen situación en la DGI? Situaciones de que por omisión, por desconocimiento, porque ya inclusive una simple infracción a partir del monto X de 8 millones de pesos ya se puede ser un delito precedente para lo que es el lavado de activos. Que cualquier empresa en una fiscalización, según nuestra experiencia, le determinan 8 millones de pesos. Entonces se le va a demandar por lavado de activos. Entonces, la misma ley establece y en toda parte del mundo se hace una gran reforma, una gran amnistía, no tan limitada de que solo sea activos, lo que son bienes muebles e inmuebles. Entonces debería abarcarse porque las condiciones están. Inclusive la DGI tomó una gran decisión con los temas de los comprobantes fiscales, de que anuló la secuencia, inició una nueva secuencia. Ya con esa sola medida eficientiza totalmente lo que es la acción del fisco a disminuir lo que es la evasión fiscal. O sea que el CONACYT es partidario de que se replantee el proyecto de sincerización patrimonial y se contemple realmente una amnistía que pueda beneficiar a los porque como sectores. se sometió, entendemos que no va a tener un mayor resultado para fines de lo que se percibe, de que implementar la ley y que los organismos que van a controlar, que es la misma Dirección de Impuestos Internos, pueda ser más eficiente en la aplicación. Yo considero que sí. Una pregunta, cuando vemos las tasas, muy altas, inclusive uno pudiera pensar que si una tasa de ese tipo para una actividad que ha sido ilícita, pues diríamos que sería justa en una actividad lícita, pero como vemos que la mayoría de incrementos patrimoniales que tenemos son incrementos patrimoniales producto de otras actividades que no tienen la tipificación. Entonces yo creo que ahí hay un punto donde en el Congreso
pudiera discutirse ese tema ampliamente. O imagínate, la tasa van de un 3 a un 5. En anteriores disposiciones de amnistía era un 1. O sea, entonces entendemos que las tasas son bien altas para fines de lo que es la aplicación. Pero lo más importante es que entendemos que este proyecto de ley es muy limitado en el sentido de que solo va a un renglón, que son los bienes que no han sido declarados. Primero, no todo el mundo tiene esta situación, porque yo entiendo que esto afectaría a lo que son los sectores de menor ingreso, que son los que son más informales. Fíjense que aquí el 50% de los sectores económicos empresariales son informales, la economía informal. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Captar que ese 50% pase a la formalidad. Entonces, vamos a crear una ley de amnistía que abarque todos esos sectores y pueda, inclusive la administración tributaria va a tener las herramientas o tiene las herramientas necesarias para poder tener control de cada uno de ellos, porque ya tiene la tecnología, los procesos son ya todo automatizado. Entonces, si esos pequeños contribuyentes, ese 50% de contribuyentes que están fuera, lo introducimos al sistema tributario, la recaudación y va a disminuir de manera circunstancial lo que es la evasión fiscal. Estamos conversando con el licenciado Franklin Fernández, experto en impuestos, presidente del Consejo Nacional de Consultores Impositivos CONACI. Sí. Franklin, una pregunta. Mencionas el tema de la informalidad. Vemos en la prensa de esta semana que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME pues está anunciando con bombos y platillos un sistema simplificado de tributación, un sistema único como ellos le mencionan. Me gustaría hablar, y ahora que tú hablas de la amnistía, porque entiendo que si hay un llamado a acogerse masivamente a un sistema único y tú tienes una situación atrás que no ha sido permitida tú resolverla, ¿cómo iría entonces a acogerte a un sistema, conociendo nosotros lo amarrado que está el sistema? Me gustaría un poco que nos abunde de esa... ¿Cómo esto ayuda a las microempresas? Correcto. Mira, esto un poquito está preocupante desde el punto de vista de que esto se ha dado publicidad como si fuera algo nuevo, pero existe lo que se llama el PCT o el PCI. Eso ya existe. O sea, toda aquella persona que se acogió al PCT, Programa Simple de Tributación, no paga anticipo, no paga impuestos al activo. Entonces, ahora se está viendo que la microempresa no, ya ese sistema existe. Ahora lo que se está buscando es modificarlo, corregirlo, ampliarlo. Entonces, lo que Industria y Comercio establece, ya ese sistema ha existido y existido desde hace tiempo. Todas las pequeñas empresas, personas físicas o jurídicas que quieran acogerse al PCT, pueden hacerlo, porque precisamente eso es lo que se busca, que estas empresas, una empresa pequeña, no tienen la capacidad económica de pagar un asesor fiscal, de tener un sistema de contabilidad. Entonces necesariamente hay que crear un sistema de tributación que les sea simple, que sea fácil ellos pagar sus impuestos. Franklin, ¿y por qué el PCT actual no ha tenido el éxito que se supone que debería tener? O sea, ¿qué ha pasado en tu experiencia? Es un tema de que quizá la Dirección de Impuestos Internos tampoco le dio una gran difusión, fue limitado. Recuérdate que ellos establecieron para algunos sectores económicos. Entonces, ahora mismo inclusive tú lo solicitas y nunca te lo aprueban. No hay una estructura. Ellos mismos han dicho que el departamento no está estructurado. Ahora es que se va a crear un gran departamento para atender a todos estos contribuyentes. Entonces, pero sí existe, porque el mismo código lo establece, de que la dirección tiene la facultad de crear sistemas simplificados de tributación para aquellos sectores que sean de menor capacidad económica, porque si no es así, no hay manera de que puedan insertar al sistema tributario a estos contribuyentes. Franklin, cuando vemos todo diríamos, esta armadura para beneficiar, si se quiere, o fortalecer el sector MIPYME, sobre todo, y vemos temas, por ejemplo, como las impresoras fiscales, que en su reglamentación le corresponde a todo el que tenga, ¿verdad?, una actividad que mayoritariamente grave y tevis. Y que le venda a consumidores finales. Y que le venda a consumidor final. Que visto la informalidad, Ginette, que tenemos nosotros en nuestro país, ese es el 90% del comercio. Entonces, ¿cómo entiendes tú que este sistema que está vendiendo remozado, ¿verdad?, el Ministerio de Industria y Comercio, pudiera resolver
ese tema de esa obligatoriedad, porque de hecho vemos negocios que han sido cerrados por no tener impresora, multados por no tener impresora, negocios realmente relativamente pequeños. ¿Cómo entiendes que esto pudiera resolverse? Todo lo que sea en bienestar a la MIPYME, que inclusive en toda parte del mundo le da una preponderancia muy importante porque contribuye con la economía directa de la gente, es favorable. Como te dije, yo entiendo que hay que crear un sistema de tributación, inclusive como yo estuve reunido con los comerciantes, es que por tipo inclusive de actividad económica, porque no es lo mismo un colmadero que una persona que tenga un saloncito, otra persona que tenga un mini supermercado. Entonces, todo eso se puede hacer porque el Código de la Ley lo establece, o sea, que el Estado Dominicano le crea facilidades al contribuyente, que el pago de impuestos sea fácil y que a la vez se vea la retribución de esos pagos. ¿Tú consideras que el sistema, el mecanismo de tributación que nosotros tenemos es complejo o es simple? Porque vemos mucha complejidad para que un contribuyente pueda cumplir con los deberes formales o con sus obligaciones tributarias que establece la ley. El sistema es complejo porque hay que tener muchos mecanismos de control y los mecanismos de control los tienes creando estructuras, que esa estructura tiene altos costos para lo que es la empresa y para lo que es los profesionales. Entonces, yo entiendo que a medida que vayamos avanzando, la administración tributaria tiene que buscar sistemas de presentación y de pago de obligaciones que sean más simples para todos, en el cual podamos contribuir sin tanta rompecabezas que tenemos, tantos cambios, o sea, constantemente hay un cambio, hoy te emiten un formulario, mañana lo cambian, entonces uno tiene que estar constantemente en un proceso de discusión, de ver cómo solucionar las situaciones a los contribuyentes. Por eso la importancia de nosotros como ente intermedio, que le ayudamos a que tú como contribuyente no tengas ninguna situación con la administración tributaria, porque bien sabido es que los juegos con la administración tributaria son bien difíciles. Así es. Yo creo que la posición de entidades como el CONACYT favorecen bastante, ayudan a la gestión. Inclusive el mismo rol del consultor se fortalece, porque más que ser un elemento de buscar que un contribuyente, que una empresa evade impuestos, que enfoque el debido cumplimiento. En ese sentido hemos visto que la administración tributaria está haciendo esfuerzos con notificaciones, por ejemplo, de periodo prescrito. ¿Cómo ve estas acciones y qué debe hacer un contribuyente cuando ha sido notificado un periodo que ya legalmente la administración tributaria no tendría el derecho de reclamarle el tributo? Es lo mismo que estamos conversando, o sea, con todos los avances que la administración tributaria ha tenido en materia de lo que es tecnológico, pero ¿qué pasa? La misma administración tributaria notifica periodos que ya prescribieron. Bueno, el código dice que el contribuyente debe invocar, ok, pero la Constitución dice que el principio de legalidad tiene que ser primordial. Entonces, si ya un periodo X prescribió, la misma administración no debería, porque es que eso da un mensaje de que se está aplicando la ley como debe ser, de que se está haciendo la cosa bien. Entonces, no es un tema nada más de recaudación y ver si te tiran esa notificación, y si el contribuyente no tiene un buen asesor, fácilmente le determinan una deuda o un monto que no es legalmente no corresponde. Entonces, la administración también tiene que dar puntos importantes a la sociedad de que ellos están haciendo un trabajo con criterios en base a legalidad, la legitimidad, oportunidad. O sea, tampoco esperar 3, 4 años y después saltarte con una notificación que tú sabes que 3 años atrás han pasado hasta 5, 4 o 5 contadores que el que está ahí ni sabe ni tiene idea de lo que ha pasado, ni lo histórico de lo que ha pasado. Entonces,
La administración tributaria tiene que esto ser más asequible, irse más, oír a los gremios como el CONACYT, sentarse con nosotros, vamos a ver esos temas para nosotros con las experiencias, dar las recomendaciones, porque somos los que estamos viviendo esto de manera directa, porque somos los que planteamos la situación de los contribuyentes. Y de hecho, si vemos el tema de la MIPYME y todas estas discusiones que se están moviendo en el panorama, pareciera una contradicción porque, por ejemplo, a un señor de un colmado, de un salón de belleza, que tú le mandes una notificación, la recibe, la guarda por ahí, tiene 5 días para que acuda a la administración tributaria, pasaron 15 días y ni se acuerda dónde puso la notificación. Entonces yo comparto ese criterio de un poco aplicar la justicia en esa parte, porque evidentemente le estaría ahorrando problemas. Y esfuerzo de la DGI también, porque hacer el proceso de notificación, darle seguimiento, eso es un costo también adicional, que cuando quiere ver la recuperación no corresponde con lo que se está cobrando o lo que se vaya a cobrar. ¿Y qué se hace en situaciones, en situaciones que cuando llega la notificación, la persona llega a un lugar, pero ya esta persona no reside en esa zona? El negocio no está ahí, pero dejaron una notificación y la recibió un tercero. Sí, lo que pasa es que en ese sentido la ley establece que cuando tú cambias de domicilio fiscal tú debes notificarlo. Entonces eso se va a convertir en una, si tú no notificaste para la administración tributaria, ese es tu domicilio fiscal. Entonces tú tienes ya una falta que fue que no notificaste el cambio de domicilio. Entonces necesariamente, automáticamente se te va a aplicar esa sanción o esa determinación al contribuyente directo. Correcto. Amigos, seguimos en Portafolio, así que espérenos en unos minutitos que volvemos con este experto, licenciado Franklin Fernández, en materia de impuestos. Mis amigos, continuamos en Portafolio Económico, seguimos conversando con el licenciado Franklin Fernández y quisiera preguntarte, Franklin, ¿cómo ves el tema del secreto bancario? Este tema, ¿tenemos secreto bancario o no tenemos secreto bancario? Para que nuestro público pueda estar edificado, porque a veces creemos que estamos blindados, que en lo que tiene que ver con las cuentas de banco, pues la Dirección General de Impuestos Internos no tiene intervención en ella. ¿Cómo es ese tema? Mira, a partir de la ley 155-17, la ley lavado de activos, ya no existe secreto bancario. Esto es un tema muy delicado e importante. ¿Qué significa eso? Que ya la Dirección General de Impuestos Internos puede verificar sus movimientos bancarios, tanto de las personas físicas, que era donde existía la limitación, porque con las compañías en las auditorías les solicitaban las informaciones y se les suministraba a través de la superintendencia de banco. Ahora no, y ahora pueden verificar su movimiento. Inclusive, en la actualidad ellos están llamando a aquellos contribuyentes que tienen movimientos que no puedan justificar estos movimientos. Son temas serios, Franklin. Pero muy serios. Pero llaman cuando ven que son montos muy altos que están moviendo. Tú sabes que el parámetro principal de ello es su declaración jurada. Si tú declaraste ingreso de $1 millón de pesos y tuviste movimiento por tanto, pero ven acá que hay una diferencia e inconsistencia muy rápida. Franklin, y adicionarle a eso que ya, por ejemplo, desde hace un tiempo hay un impuesto que es el impuesto de cheque, el punto 015, sí, que los bancos reportan mensualmente a la DGI, esto, que de alguna manera ya la información está capturada. Entonces, pero en adición
viendo el tema hacia la persona física, Sí. es un tema entonces que es digno Un tema que está candente, se está aplicando, se está verificando. Entonces las personas físicas tienen que tener claro que si introducen o mueven sus cuentas personales, la DGI en su momento va a revisar y le va a comparar sus movimientos con sus declaraciones juradas que hace. Franklin, pudiéramos entonces pensar que ante una revisión de una cuenta de persona física y determinados unos montos importantes, ¿pudiera esto tener algún tema de implicación de delito precedente hacia la ley de Pero lavado? precisamente lo que estamos conversando ahorita es que las condiciones están para que realmente haya una amnistía fiscal, porque ese es un punto que es muy delicado. Mañana, ustedes saben que hay muchas personas que tienen movimientos bancarios muy altos y de repente si tú mueves millones de pesos y mañana y tú no estás bajo la sombrilla de la ley de amnistía, sencillamente a ti también te pueden juzgar como delito precedente y puede ser también sometido al elevado activo, pero lo importante no es eso. Con el elevado activo ya tú fácilmente te pueden embargar, te pueden tomar acción inmediata, hasta de prisión, en lo que se averigua el caso. Sí, es un tema que hay que prestarle atención. Claro, ¿Qué recomiendas ante todo este proceso que viene ejecutando la Dirección General de Impuestos Internos? Porque ya según tú mencionas, hay notificaciones que se están haciendo. No, necesariamente tendría que buscarse buenas asesorías, buenas orientaciones, por un lado. Y yo entiendo que lo más importante es aprovechar ahora esta coyuntura para que tanto los sectores económicos, nosotros como gremio, tratar de que esta ley que está en el Congreso se pueda ampliar, se pueda modificar, que pueda ser más viable para lo que son los contribuyentes, los entes económicos de la sociedad dominicana. Es un punto importante que se entienda que evitar de que esta ley hay que modificarla, hay que ampliarla, porque de lo contrario, aquí con la ley de adoptivo va a haber muchas situaciones muy difíciles para muchas personas. Ya. ¿El CONACI está pensando en hacer alguna capacitación en materia de prevención? Sí, ya nosotros hicimos un primer ensayo en la ley misma, la discutimos. Ahora vamos a hacer planificando para trabajar el tema de lo que son los no regulados, que inclusive somos nosotros, nosotros los miembros también crear la orientación y crear los mecanismos y estructuras para poder cumplir con esta ley. Y posteriormente sí queremos también reunirnos con algunos amigos diputados para darles recomendaciones para ver cómo ellos puedan introducir esas recomendaciones al Congreso y poder modificar la ley que existe. Vemos que en la ley de lavado de activos se incluyeron como sujetos obligados a los contadores, a los abogados. Los profesionales liberales. Sí, vimos que los abogados pues elevaron un recurso de inconstitucionalidad. ¿Considera Franklin que los contadores no debieron de estar en esa figura? Lo que pasa es que ya en estos tiempos los contadores, y tú más que sabes, tenemos un rol ahora inclusive un poquito más de responsabilidad, debido a que ya hasta los estados financieros que tú realizas, firmas, ya tú tienes una responsabilidad ante lo que es los organismos reguladores. Entonces, yo entiendo, que lo que hay que es hacer algunos cambios, modificaciones a la ley. ¿Por qué? Porque la ley es muy fuerte. Entonces estamos en una sociedad donde todavía nos falta muchas cosas, el mismo sistema tiene que ser más eficiente, tiene que ser más expedito, más claro, menos confuso. Entonces es importante de que se modifique todo estos temas y se aclare, porque otros países se ha aplicado la ley de lavado de activos y no ha habido problema. Es lo contrario, eso favorece al que trabaja, al que se faja, a los empresarios, a ser eficiente. Entonces, igual aquí va a pasar. Penosamente, tú sabes que todo el mundo lo que ve es lo malo. Lo primero, que hay delito precedente, que te puede caer preso, pero también lleva a todo lo que es el sistema económico a que tenga necesariamente que eficientizar y que tenga que ser objeto de ser revisable, porque todos somos revisables y sencillamente lo que hay que actuar es buena fe y actuar bien. Así es.
Con respecto al movimiento que se dio en estos meses pasados con los dobles salarios, y vimos ahí la Asociación Médica que ¿verdad? Hizo un esfuerzo de acercarse al director y ¿qué pasó? ¿Hubo una amnistía con eso? ¿Cuál Mira, fue la conclusión? Eso es lo que se llama más de una fuente de ingreso. Eso siempre ha estado en el Código Tributario del 92. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que estamos hablando. Las administraciones tributarias, no estas todas, no fueron efectivas, no han sido efectivas con la aplicación de ese cobro. Entonces, al venir a esta administración, querer cobrar, se creó un boom. Y esto es nuevo, y eso existía, o sea, se alegó desconocimiento. Entonces, la Dirección de Impuestos Internos lo que hizo fue, bajó la presión, pero no hay ninguna amnistía. O sea, la información que tenemos es que ellos van a seguir trabajando ese tema, porque legalmente procede. Franklin, ¿consideras que justo, por ejemplo, en el caso de un empleado que, como todos sabemos, no tiene capacidad de previsión para un impacto fiscal de 2 años, de 3 años, considera que es justo, por ejemplo, hacer ese reclamo de 3 años atrás y no crear una condición para que te pongas al día bajo un mecanismo? Porque la verdad que en el caso de la persona física es un gran problema. Sí. No. O pero imagínate ¿qué es lo que pasa? El dominicano es pluriempleo para poder mantenerse. Trabaja en una empresa fija, doy clase en una universidad, doy clase en otra. Entonces, ¿qué pasa? Son 3 fuentes de ingreso, entonces cada quien te retiene. Entonces, no tenía el conocimiento. Ahora, la Administración Tributaria tomó la decisión de no cobrar recargo de intereses. Y entiendo que, producto de que quizá ellos no fueron oportunos, deberían o deben buscarle una solución que sea menos dolosa a ese tipo de contribuyentes, porque la verdad es que se está hablando de personas físicas que son trabajadores, que son los que se fajan a dar clases, impartir, buscando el pan. Entonces, necesariamente tendrán que buscar, y veo inclusive una problemática, porque imagínate tú tengas 3 y 4 fuentes de ingresos. ¿Cuál va a ser tu agente de retención? ¿Cómo se va a hacer eso? Eso va también que cambiarse ese mecanismo, va a tener que analizarse y buscar la manera de ver cómo esa situación se corrige. Porque de lo contrario, igual van a seguir con esa problemática. Entonces, necesariamente tú puedes elegir un agente de retención, pero si tú tienes más de 2 o 3, las empresas no les gusta estar en ese proceso per se. Entonces, la dirección tiene que buscar la salida a esa situación. Le buscó, la verdad es que sí, inclusive le quitó los recargos de intereses, solo a muchos le cobró intereses, a otros no le ha cobrado, pero ya ellos están de nuevo accionando sobre ese tipo de personas. No es que lo ha dejado ni le dijo, vamos a hacerte una amnistía, te voy a cobrar 1 año, no. Ellos parecen, por realmente el choque que hubo en la sociedad misma, tuvieron que frenar y de nuevo están en el proceso de ver cómo pueden recuperar ese proceso. Gracias. Queremos agradecer la presencia de nuestro querido amigo Franklin Fernández. Y finalmente, Franklin, ¿alguna recomendación, algún mensaje a todo ese público y todos esos contribuyentes que nos ven? Que siempre traten de orientarse, de buscar la manera de que las orientaciones que le llegan sean de personas fiables. La misma Administración Tributaria tiene mecanismos de información constante, inclusive están en las redes sociales constantemente enviando información, que se orienten, que tratemos de buscar la manera de que como sectores económicos podamos tener una voz que permita de que el sistema tributario sea más justo, sea más fácil, más viable, que nos permita contribuir con los tributos, con las obligaciones fiscales, pero sin mucho trauma. Muchas gracias, Ginette. Despedimos el programa. Sí. ¿Verdad? Les invitamos a seguirnos por nuestra red social de Instagram, @portafolioeconómico TV, y recuerden que tienen una cita con nosotros aquí el próximo sábado.